Pisos, techos y paredes, nivelando las brechas de género en la Administración Pública de Jalisco. En este podcast analizaremos la existencia e implicaciones de los pisos pegajosos, los techos y paredes de cristal a los que se enfrentan las mujeres en la Administración Pública de Jalisco, a la voz de los expertos en la materia. Mi nombre es Dolores Pérez Lascarro, actualmente soy catedrática en el ITESO, fui 17 años funcionaria pública, básicamente en programas, ahora sí lo puedo ver así, en programas de construcción de paz, que tienen que ver con desarrollo social, que tienen que ver con género, con interculturalidad. Y de profesión de licenciatura soy politóloga con un máster también en estudios políticos aplicados y un posgrado en cultura de la paz, cohesión social y diálogo intercultural. Muy jovencita entré en política, en un partido político. En ese tiempo no me daba cuenta mucho de lo que vamos a hablar en un ratito más. Hoy, después también, el año pasado fui candidata a la presidencia municipal de Guadalajara y bueno, ya con más conocimiento y entendimiento, después de tantos años de trabajar con mujeres, tengo más de 20 años de trabajar con mujeres, bueno, pues estoy acá para a ver si podemos encontrar algunas pistas de cómo avanzar en esto. Claro, pues muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Creemos que sus aportes, todo su conocimiento, pues es de muchísimo valor y pues por eso es por lo que estamos acá, ¿no? También en intentar buscar pues respuestas o más preguntas ante esta situación, ¿no? Y bueno, pues si gusta, inicio con la entrevista. ¿Cuál considera usted que es el valor de la administración pública? No sé, pues creo que se refieren al valor tal cual de lo que aporta a la sociedad. Algo tiene valor cuando aporta algo, ¿no? La administración pública pues está específicamente basada en que tiene que ser quien realmente desarrolle todos los programas y proyectos que hagan que las personas tengamos una vida buena, que valga la pena vivir. Es la obligación proteger nuestros derechos humanos, es su obligación principalmente proteger nuestra vida. Entonces, eso significa que la administración pública tiene un gran valor o debería tener un gran valor. Entonces, es ahí donde tendríamos que encontrar respuestas a lo que ya decía, ¿no? De cuál es el tipo de desarrollo que necesitamos para alcanzar a tener una vida que valga, fíjate, que valga la pena vivir, una vida buena en el concepto que cada uno lo tengamos y por supuesto que siempre respete nuestros derechos humanos. Entonces debería tener un gran valor para todas y todos. Lamentablemente creo que está justamente devaluada porque las personas no confían, las personas vemos corrupción en diferentes procesos, ¿no? Por nombrar una sola cosa. Claro, totalmente. Es un proceso que, si bien aporta pues mucho, ya sea positivo o negativo, pues las personas le hemos como quitado este valor o esta importancia, ¿no? Y bueno, ¿usted cree que la administración pública es un reflejo de nuestra sociedad? Y si sí, ¿de qué forma se ve reflejada nuestra sociedad en la administración pública? Sin duda alguna hay una correlación directa de lo que es la sociedad en el sentido de que nosotros como ciudadanas y ciudadanos elegimos a nuestros representantes, que luego a su vez eligen a sus gabinetes, eligen toda la estructura, a las personas que estarán en las estructuras. Entonces, creo que va directamente relacionado con la cultura política de las personas, ¿no? Es decir, ¿por qué votamos por tal o cual candidata o candidato? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Realmente nos ponemos a leer sus propuestas, si es que las hay? ¿O lo que nos interesa es pues quién moviliza más personas, quién gasta más dinero, quién es más simpático, quién se comió la garnacha más picosita durante la campaña? ¿Qué es? O sea, ¿en qué nos fijamos verdaderamente las personas para votar por uno u otra que está aspirando a un cargo público, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo directamente relacionado, pero por eso creo que puede haber
una parte de ello puede ser un reflejo de la cultura política de la ciudadanía. Con esto no quiero decir que todo sea negativo. Yo también creo que hay funcionarios públicos que están dedicados y dedicadas a hacer su trabajo lo mejor posible, y también eso refleja una parte de la sociedad, porque también gran parte de la sociedad está dedicada a construir mejores condiciones de vida para muchas personas, ¿no? Entonces, yo ahí es donde hago la correlación. Claro, y bueno, ya pasando a esta parte de las desigualdades de género y la administración pública, ¿considera usted que permanece una división en la administración pública basada en condicionantes de género? ¿Una visión, perdón? Una división, división. Pues, en la administración pública basada en condicionantes de género. Sí, mira, y yo lo veo muy claramente que aunque se ha avanzado, y te lo digo porque, bueno, mi primer trabajo en la administración pública fue en 1995, ahí saca la cuenta, ahí te das cuenta, ahí pude ver la realidad de las situaciones que prevalecían en la mayoría de los cargos, obviamente, de los cargos de un poder de decisión más grande, recaían siempre en hombres, que todavía es así, prácticamente, pero luego te empezabas a dar cuenta que yo me empecé a dar cuenta, pues más bien lo quiero hablar en primera persona, que al final del día muchas de las mujeres que ocupaban lugares eran porque habían sido fieles al partido político, habían participado, y lo digo así claramente, en llevar, por ejemplo, comida, en las elecciones pasadas. Yo creo que fui un caso especial en el sentido de que en ese tiempo yo todavía no terminaba la carrera de estudios políticos y de gobierno, y particularmente a mí me buscó un expresidente municipal de un municipio fuera de la zona metropolitana, porque él iba a dirigir desarrollo municipal, todo lo que era el apoyo a ayuntamientos, pero me buscó realmente por los conocimientos, ¿no? Decía, es que yo tengo la práctica, ¿no?, de haber sido presidente municipal, pero tú tienes el conocimiento por haber estudiado esto, ¿no?, política y gobierno. Entonces, pero los casos eran raros, ¿eh? Te lo comento porque así sucedió en algunas ocasiones también, cuando empezaron las instancias de las mujeres, las instancias municipales de las mujeres, también era como, ay, pues dile a la sobrina del compadre, o es mi hijada, era como esta parte de, ahí sí ya no importaba si tenías o no tenías una especialización, sino una cercanía con quien llegaba a ser, ocupar cargos, y pues normalmente eran hombres, ¿no? Hoy, si bien es cierto, yo no niego que por supuesto habrá personas que digan, oye, yo necesito que sean personas de mi entera confianza quien ocupe los puestos de gobierno en la administración, eso lo entiendo. Lo que creo es que deben de ser las dos cosas, que deben de ser personas de confianza, pero también personas que cumplan con los requisitos no mínimos, sino rebasados de lo que debe ser un funcionario público para un lugar en específico. Pero sí, definitivamente sigue habiendo una diferenciación en la parte de colocar, invitar, nombrar hombres o mujeres en diferentes puestos, y lo vemos, por ejemplo, por nombrar un ejemplo a nivel nacional. Por primera vez habíamos tenido una secretaria de Gobernación que a mitad del periodo, bueno, sale de la administración pública y queda un gabinete no paritario, ¿no? Sí, y bueno, tomando justo como toda esta cuestión de, sí, hasta cierto punto como compadrazgos o designar a personas que tal vez no puedan tener como el conocimiento, además por el simple hecho de ser mujeres, no digo que haya mujeres que no sepan, sino que a veces se designa, pues ¿qué impacto tienen pues justo estas desigualdades de género internas en la administración pública, en los resultados y o en las formas de actuar del gobierno? A ver, primero quiero comentar acerca de lo que decías. Por supuesto que no digo que a quienes son nombradas no tengan la capacidad, no estoy en ese tenor. En la segunda parte el impacto es muy, muy grande, Mariana, y te voy a decir por qué.
Hoy particularmente estoy sumamente triste, estoy devastada por ver que cada día son más mujeres las que desaparecen. Digo, en estas 2 semanas de vacaciones hay por lo menos 12, leía 12 personas desaparecidas, 12 mujeres desaparecidas, y luego el triste caso de Nuevo León, donde al estar buscando a Devani encontraron 5 cuerpos, 5 mujeres asesinadas, 3 de ellas menores de edad. Y ahorita voy a aclarar por qué digo esto. El 6.º cuerpo fue el de Devani y finalmente ayer en la noche su padre confirma que es el cuerpo de su hija, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta parte de cómo afecta a la administración pública? Yo creo que no es solamente nombrar mujeres en los puestos de decisión, es invitar, nombrar mujeres feministas en los puestos de decisión. ¿Por qué? Porque también hay mujeres patriarcales. Entonces necesitamos que la visión feminista esté dentro de las administraciones públicas, dentro, por ejemplo, yo me imagino una brigada especializada de policías mujeres feministas que están buscando a mujeres que están desaparecidas. Ellas entenderían perfectamente qué situación pasamos las mujeres, cómo la violencia nos toca de manera distinta a las mujeres que a los hombres. O sea, no es posible que, y lo digo claramente, que al motel donde encontraron en la cisterna de Devani hayan ido otras veces los policías y no hayan encontrado nada, o no hayan siquiera indagado, porque no sabemos si ella pudo haber estado viva. Entonces, ¿qué pasa cuando mujeres que tenemos una formación feminista entramos a cambiar las reglas para mejorar la situación? Porque quiero que, algo que siempre me preguntan, que si no me da temor decir que soy feminista, por supuesto que no. Creo que la palabra feminismo la han estado, ¿qué puedo decir? Como desvirtuando, porque luego dicen, claro, son esas feministas, las que quieren romper todo, las que hacen desmanes. No, el feminismo o los feminismos nacieron justamente para mejorar la situación de todas las personas, no solo de las mujeres. Entonces yo creo que contestando a tu pregunta, pues es justamente que estas mujeres feministas entren a las corporaciones policíacas, a los ministerios públicos, a la toma de decisiones, a las presidencias municipales como alcaldesas, a las secretarías generales, en fin, en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes del Estado. Es ahí donde se pierde muchísimo por no tener mujeres dentro de la administración pública e, insisto, mujeres feministas. Sí, digo, ahora que menciona pues el caso de Devani, digo, es dolorosísimo, ¿no? O sea, justo el enterarnos de todas estas cuestiones. O sea, yo leía las noticias, he estado siguiendo mucho precisamente el caso de Nuevo León, o sea, desde el caso de María Fernanda, hasta pues ayer en la noche, de verdad es devastador, ¿no? Y también escuchar las declaraciones por parte del gobierno, de las autoridades, sí es algo que hace falta, ¿no? O sea, como esta perspectiva feminista en funcionarias y funcionarios, totalmente. Sí, tal cual. Claro, pero ahora que me preguntabas de la ausencia de mujeres, ¿cómo afecta a la administración pública? Pues sí, ausencia de mujeres, pero de mujeres feministas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora, ¿cuáles son como algunas acciones afirmativas que se implementan para controlar desigualdades de género en la administración pública? Bueno, yo creo que una acción afirmativa es que hablen de gabinetes paritarios, ¿no? Eso es importantísimo. Creo que, bueno, yo he sido una de las mujeres que nos hemos organizado para hablar de paridad en todo. Entonces, creo que una medida afirmativa, contundente, sí es, por supuesto, que exista un gabinete paritario, o en el Poder Judicial debería de serlo así también, etcétera.
Sin embargo, volvemos al tema de que los gabinetes paritarios tendrían que estar compuestos o más del 50%, ¿no? Pero otra vez con una formación feminista que nos ayudara a que la administración pública tuviera ese enfoque feminista. Y creo que lo que podría complementar una acción afirmativa sí es otra acción afirmativa donde a las mujeres que entren, que yo creo que deben ser feministas en el sentido de que ya lo son al pensar en que van a hacerlo y que van a luchar por otras mujeres. De todas formas, tener siempre en cuenta la formación, el recordatorio, el desempolvar un poco, porque de pronto puede quedar ahí de lado. A ver, en la administración pública siempre te gana lo urgente. Lo digo porque, bueno, pues 17 años en la administración pública son muchos para darte cuenta. Entonces, lo importante es que nunca perdamos esa visión de género, porque ahora ya no solamente es la parte de mujeres, ¿no? Estamos hablando de género. Y en el caso de mujeres, bueno, pues que nunca se pierda la visión feminista, ¿no? Que realmente es lo que necesitamos estar incluyendo en nuestros discursos como funcionarias públicas cuando lo somos. ¿Qué es lo importante que hay que poner en la palestra? Yo hace un momento lo comentaba con algunos compañeros, colegas, acerca de la situación que prevalece en estos días. Siguen hablando de la reforma eléctrica y yo no veo actores y actoras políticas que estén hablando de los feminicidios, que estén discutiendo sobre eso, que estén poniendo sobre la mesa cuáles son las soluciones, cuáles son las aportaciones que puede haber. Entonces, que no se nos olvide, porque yo sé que en la Cámara de Diputados y de Senadores hay mujeres feministas, pero ¿dónde están esas voces? Entonces, creo que esa medida complementaria, esa acción afirmativa tendría que ser pues tener muy claras las reglas de el aporte feminista en todas las acciones que se lleven a cabo. Sí, totalmente de acuerdo, de verdad. Y bueno, ¿cuáles serían como algunas ventajas y desventajas que existen al día de hoy de pues justo estas acciones afirmativas que ya existen para nivelar pues estas desigualdades de género? Bueno, una ventaja es que al entrar más mujeres al espacio público, sí juntas se puede ir cambiando ese espacio público, ¿no? Imagínate tú que entre una sola mujer, digo, yo me quiero imaginar la primera diputada en la Cámara de Diputados Federal, donde era una con 499 compañeros, ¿no? Entonces llegas y te das cuenta que dices, oye, pero esa silla, ¿por qué está ahí? Es ilógico, como para hacer una analogía, ¿no? Es ilógico que esa silla esté ahí. Entonces llegas y la mueves y llegan tus otros compañeros y dices, oye, pero si esa silla ha estado ahí durante 500 años, ¿cómo te atreves a moverla? Por decir 500 años, ¿no? Pero durante 1000 años o lo que quieras decir, y tú te atreves a moverla. Entonces la mujer puede decir, oye, de veras, creo que me equivoqué, te empiezas a sentir insegura. Pero cuando somos más las mujeres que estamos dentro de la política, entonces es cuando tenemos que apalancarnos unas a otras para ir avanzando juntas, porque solas a lo mejor podemos ir más rápido, pero juntas vamos a poder ir más lejos. Entonces yo creo que la ventaja de que haya más mujeres dentro de los gabinetes, dentro del sistema de justicia, dentro incluso ministerios públicos. Yo que he acompañado mujeres a lo largo de mi experiencia, antes me acuerdo, una vez tuve un problema enorme porque yo no era la denunciante y el Ministerio Público le dice a una mujer que tuvo un intento de violación, ay, pero no te violaron, no te hicieron nada, mejor ya vete a tu casa, ¿no? Entonces yo intervine. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una mujer feminista, debería tener un trato distinto. Entonces, esa es una ventaja enorme, ¿no? Finalmente, la situación es que esas medidas afirmativas y las ventajas que hay, pues, es que
pues por lo menos nos veamos juntas, ¿no? Y no solas contra, digo, no quiero decir contra porque mi lenguaje de paz no lo quisiera decir como una pelea, sino solas frente a diferentes pensamientos al nuestro, ¿no? A un pensamiento patriarcal, machista e incluso misógino, ¿no? Ya para entrar como un poco en las cuestiones del proyecto que estamos realizando, bueno, pues estamos haciendo una investigación sobre distintas brechas de género en la administración pública de Jalisco, ¿no? Y bueno, pues 3 conceptos clave o 3 de las brechas que estamos utilizando para pues poder hacer este análisis y entender la problemática de desigualdad de género en la administración pública de Jalisco, pues son los pisos pegajosos, las paredes de cristal y los techos de cristal. Y bueno, pues en este sentido nos interesa conocer su opinión al respecto de estos conceptos con la finalidad de comprender las particularidades del problema y también para recomendar a gobierno pues propuestas de intervención para su atención. Y bueno, pues ya con esta breve introducción me gustaría preguntarle de qué forma se podría observar la existencia de alguna de estas 3 formas de desigualdad en la administración pública de Jalisco. Bueno, mira, primero me voy a la parte de los puestos de elección popular. Cuando se logra la paridad 50 y 50, hay una cuestión que podemos ahí hablar de los 3 fenómenos que tú especificas, tanto los pisos pegajosos, los techos de cristal y las paredes de cristal. ¿Cómo logras un partido político colocar 50% de mujeres en todo el estado? Cuando sabemos que la realidad de los municipios que están fuera de la zona metropolitana e incluso dentro de la zona metropolitana, para las mujeres es mucho más compleja. Todavía existe una cultura en la que las mujeres en muchos de los casos no trabajan, no les o sea, tienen que pedir permiso, ¿no? Para ver si pueden ser candidatas, ya sea pedir permiso al papá, al esposo, a la propia familia. Pero no solo eso, también la situación de violencia que se vive en todo el estado impide que las mujeres den un paso al frente. ¿Y por qué ese es un suelo pegajoso? Porque te pueden decir, ay, es que yo no sé qué quieren más las mujeres. Ya tienen una ley con sus reglamentos, ¿no? De atención, erradicación de la violencia. Tienen todo acerca de la violencia política en razón de género ya tipificada. Tienen paridad, pues no sé de qué se quejan. Bueno, pues justamente que la cultura profunda, y a veces no tan profunda, nos hace darnos cuenta que las mujeres no pueden dar un paso al frente por este piso pegajoso. Hay que cuidar a los hijos, y el esposo no lo va a hacer porque ya trabaja, o hay que pedir permiso y el esposo a lo mejor no se lo va a dar, o el propio papá le va a decir que no, o esta parte de la que también es una parte de la cultura machista de las mujeres en su casa, ¿no? Las mujeres son para el espacio privado, no para el espacio público. Entonces ahí te empiezas a encontrar con esto. Bueno, una vez que si es que logras salir de ese piso pegajoso, entonces te encuentras que a la salida, y lo quiero ejemplificar así, a la salida de tu casa hay esa pared transparente porque te topas con una sociedad que no está acostumbrada a votar a mujeres. Una sociedad que nos sobreexige porque por los hombres es como default que ya saben todo. Ah, es candidato, bravo, bravo. Ay, pero a ver, las mujeres, o sea, ¿tendrá capacidad? ¿Sabrá de lo que está hablando? No, pero ¿cómo va a dirigir un ayuntamiento? Y entonces se nos empieza a sobreexigir tanto de hombres como de mujeres, en este sentido. Entonces ahí está una pared de cristal que dices, ¿cómo la rompo? Y luego cuando quieres ascender más, el techo de cristal también lo ejemplifico con que los hombres, y si tú te fijas y buscas, hay datos,
que quienes tienen la riqueza de todo el mundo, pero así se va haciendo hacia los países y hacia lo local, son los hombres. Y los hombres que tienen dinero apuestan por candidatos hombres. Es decir, yo te pongo lana para que tú seas un candidato y porque quiero que llegues, porque yo tengo mis propios intereses y quiero que tú seas, ¿no? Pero no vemos, ¿sí? Hombres apostando por mujeres. Ahí sí ya te lo puedo decir yo, súper por experiencia. O sea, esta parte, ¿dónde está el apoyo, el impulso económico fuerte, ¿no? Porque habrá personas, por supuesto, en mi campaña hubo personas, también varones, que apostaron por mí, principalmente mi esposo, por ejemplo, ¿no? Algunos otros que con una cosa o con otra nos apoyaban. Pero la verdadera acumulación de los, digamos, grandes empresarios, pues lo vimos específicamente hacia dónde se fueron los recursos, ¿no? Había 2 candidaturas que gastaron lo que quieras, o sea, ¿cuánto nos costó el voto? Y lo que reporta no es verdad, o sea, eso es una realidad, ¿no? Todo el gasto que se hizo en estas dádivas, camisetas, paraguas, o sea, al puro estilo antiguo, ¿no? Y ese techo de cristal, yo misma lo viví en el sentido de que había personas que me decían, o sea, no encuentro un candidato o candidata mejor que tú, Dolores. O sea, la propuesta que tienes es muy concreta, es objetiva, realizable, pero no quiero desperdiciar mi voto porque, pues, no vas a ganar. Entonces dices, a ver, pues sí, ya estoy aquí, pero ahora ¿cómo accedo, no? Entonces, ahí hay una situación en la parte de lo que es, en cuanto a quienes aspiran o hemos aspirado a un puesto de elección popular. En cuanto a la función pública, creo que ahí hay una situación que ha prevalecido desde hace mucho. Yo recuerdo que con Vicente Fox se hizo esto del servicio civil de carrera. Sin embargo, la verdad es que el tráfico de influencias estaba a lo que daba, ¿no? Y otra vez ahí te dicen, oye, pero si tú puedes competir, eres mujer, puedes aspirar a un puesto. Al final del día, lo que era más importante era la entrevista que te hacía quien iba a ser tu jefe inmediato, ¿no? Y entonces todos los exámenes que hacías, todo el esfuerzo que tú le ponías para tener un puesto, pues no daba frutos porque ya tenían el candidato que ellos querían, que normalmente eran hombres, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que tendríamos que ir pensando en que realmente hubiera un servicio civil de carrera. Si lo que quieren es que siempre se discute esta parte de que haya, que se elija, porque ya ves que uno de los argumentos es, ay, no, nosotros queremos elegir al mejor, no que sea hombre o mujer, sino que sea el mejor, ¿no? Entonces, ok, vamos haciendo las reglas que sean parejas para todas y todos, pero que funcionen en realidad y que no existe ese tráfico de influencias, ¿no? Porque eso otra vez nos vuelve a los techos de cristal, a las paredes de cristal, y otra vez la exigencia de estar 10, 12 horas, porque a veces sí es, digo, a mí me tocaba estar 12 horas a veces en la oficina o en giras de trabajo. ¿Qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu casa cuando no hay políticas de cuidado? Esa es una enorme traba para las mujeres. Mientras no existan desde el Estado políticas públicas de cuidado, donde se involucre el Estado y también a los varones, sigue siendo pues una dificultad enorme para las mujeres. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, totalmente, de verdad. Y bueno, pues ya pasando como justo estas brechas, bueno, ya nos adelantaba la primera parte de la siguiente pregunta, o sea, que sí considera que, pues que existen estos pisos pegajosos, ¿no? Pero ¿cómo es que se materializan o cómo afectan en las mujeres dentro de la administración pública? Mira, yo creo que una de las cosas es... se materializa no poder avanzar más allá de un lugar en el que tú aplicaste y estás ahí, ¿no? O en el que lograste por oposición o por invitación, pero al final del día
se materializa en eso. Y ahí me explico un poco, porque también ahí puede ser un techo de cristal. Podemos tener mujeres feministas dentro de la administración pública, pero también si hay pues un gobernador que no le interesa el tema, va a ser muy complicado que las políticas o las propuestas de las propias mujeres, por más preparadas que estén y por más feministas que sean, no van a avanzar, Mariana. Y es ahí donde se materializa de una manera muy lamentable el estancamiento de las mujeres que están en la administración pública, ¿no? En el caso de ser tú, o sea, una mujer la gobernadora o la alcaldesa, la cuestión yo creo que sería distinta si es que tiene esos principios feministas. Sin embargo, recordemos, como decía Hannah Arendt, el poder se ejerce en grupo, y si esa mujer no tiene un grupo que la impulse, que le dé el soporte necesario desde una visión feminista, va a ser muy complicado que pueda lograr metas, porque si volvemos al tema del poder patriarcal que tiene años y años y años, bueno, cientos, va a ser muy complicado que pueda salir adelante. Hay que ir, como bien lo decías hace un ratito, también impulsando en los hombres esta visión de por qué también ellos ganan, o sea, gana la sociedad, pero todavía en el siglo XXI en México es amenazante hablar de mujeres feministas, porque luego, insisto, te dice, ay no, pues ahorita se va a poner la capucha y va a empezar a quebrar vidrios. O hay personas que nos nombran como feminazis cuando son dos conceptos excluyentes totalmente, ¿no? Yo siempre les digo, oye, ¿y dónde tenemos las feministas los campos de concentración? Porque no los conozco, ¿no? Entonces, yo creo que justamente pues lo que tenemos que hacer es no sé, conformar equipos con estas visiones, porque es ahí donde se están materializando todos los obstáculos de las mujeres dentro de la administración pública, ¿no? Porque luego, por otro lado, podemos ser muchas o pueden ser muchas, pero el propio, insisto, no solo el gobernador o el jefe político de un movimiento, el presidente de un partido político, digo, es terrible lo que sucede, ¿no? Que te da, por ejemplo, en el caso de diputados y diputadas, te da, a ver, tú vas a votar así, ¿no? Sí, que no existe, por ejemplo, en el caso de diputados, diputadas, no existe realmente como esta autonomía para poder, pues, ir girando un poco las agendas, o sea, es como las agendas impuestas y ya, ¿no? Y bueno, pues también ya nos adelantaba un poquito algunas condicionantes, pues para que existan estos pisos pegajosos dentro de la administración pública, pero no sé si usted identifique pues algunos otros o quiera mencionar más. No, yo creo que lo que te digo me parece fundamental. Los que ya nombré, aunado a esto de que cuando tienes que seguir la línea política gubernamental de un hombre que para nada tiene una visión de género, no digo que no haya hombres, que claro que son sensibles a esto, ¿no? Recordemos que siempre hemos tenido aliados y eso es bien importante, ¿no? Pero el punto es que si el jefe político es un hombre que no está interesado en estos temas, ese es un gran suelo pegajoso, piso pegajoso para las mujeres, porque pues vas a llegar hasta donde él quiera, no hasta donde tú realmente puedas hacerlo. Claro, totalmente. Y digo, creo que esto nos da más pistas para seguir pues indagando en esto, ¿no? Es un eje que no habíamos, tal vez no nos habíamos hecho conscientes desde el punto de vista como de la investigación, ¿no? O sea, sí lo podríamos como haber visto, pero lo habíamos como apuntado como tal. Y bueno, ahora pasando a las paredes de cristal. También ya nos adelantaba que pues sí considera que existen estas paredes de cristal, ¿no? Pero ¿cómo es que se materializan o cómo afectan a las mujeres dentro de la administración pública? Pues yo creo que tiene que ver con los objetivos que persigue un gobierno, ¿no? Yo hablaba un poco cuando estás aspirando a un puesto de elección popular, que también ocupas un lugar en la administración pública o no,
Y en el otro caso de las funcionarias públicas, estas paredes de cristal también, yo insistiría en que tienen que ver mucho con el objetivo que tiene un gobierno y las prioridades. Si las prioridades de un gobierno en estos momentos en que, por ejemplo, Jalisco, digo, no, ya voy a ejemplificar. Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas, somos de los primeros lugares en feminicidios. No hay a profundidad, en el caso de los feminicidios específicamente, una política concreta que tenga prioridad. Pues ahí está, o sea, ya no solamente tienes una pared de cristal, estás en una caja de cristal y no puedes salir de ella. Por más ideas que tengas y por más cosas que puedas decir y por más creatividad para hacerlo saber, para ir adelante, a ver, la voluntad política, si no existe de parte de quien dirige un gobierno, pues esa es sin voluntad política, no puedes avanzar. Estás en una caja de cristal, no solamente con una pared de cristal. Y en segundo término, pon tú que alguien diga, pues yo tengo toda la voluntad política de que esto cambie, pero la voluntad política sin pesos y centavos, no, o sea, esa es otra gran pared de cristal, ¿no? No vas a ir para adelante. Al final del día creo que ese es uno de los obstáculos más fuertes de las mujeres que están dentro de la administración pública. Y lo veíamos, para no poner ejemplos locales, pero lo veíamos, por ejemplo, con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Una mujer totalmente comprometida, su vida da cuenta de ello, de cómo es una mujer feminista, de cómo ha trabajado durante tantos años desde que fue ministra y de cómo era totalmente empática con la lucha de las mujeres, mientras que el propio presidente de la República manifestaba otras cosas, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo muy concreto y claro. Totalmente. Este ejemplo que usted pone es, digo, muy, muy claro cómo se ven pues, estas paredes y estas cajas también de cristal. Y bueno, también ya nos mencionaba anteriormente pues algunas condicionantes para que existan estas paredes de cristal, pero no sé si quisiera mencionar algunas otras condicionantes para que existan dentro de la administración pública en Jalisco. Mira, yo te voy a mencionar algunas condicionantes que, si bien es cierto, a mí me sucedieron hace 25 años cuando yo entré, sí hace 25 años, bueno, en el 95, más de 20 años sí hacen, que me sucedieron. Creo que a veces también las mujeres nos las ponemos porque luego te empiezas a cuestionar tú misma, ¿no? Como esta parte de, sí, sobre todo cuando eres mujer joven. Y yo sí quisiera ahí como mandar ese mensaje a las mujeres jóvenes que no duden de ellas mismas, porque de pronto dices, ay, pero es que fulanito, pues sí, ya fue diputado y ya fue presidente municipal y ya fue... A ver, eso no significa nada. Digo, qué bueno, significa, no quiero, ¿cómo se dice?, demeritar el trabajo que hubieran hecho como diputados o alcaldes, pero si tú tienes la certeza de lo que estás diciendo, si has estudiado, si has trabajado en tu vida de joven por sacar adelante ciertos proyectos, hay que creer en nosotras mismas, creer que tenemos que estar en la lista de pluris en primer lugar y creer que podemos ser candidatas y no ponernos a nosotros encima también otro techo de cristal, otro suelo pegajoso y otra cajita de cristal, justamente porque nos quieren hacer creer, bueno, a mí ya no, pero a las jóvenes les quieren hacer creer que, a ver, no es que tú estás muy joven y no tienes experiencia, ¿no? Y a las mayores nos quieren hacer creer, es que no, es que eso era antes, pero ahora no. A ver, estamos actualizadas. Tenemos que pensar que incluso las personas que ya tenemos una experiencia y estamos en los 40, en los 50, somos mujeres que tenemos mucho que aportar. Y algo que se pierde dentro de las administraciones públicas es la sabiduría, la experiencia y las vivencias claras de las mujeres que ya tenemos un camino andado, que podemos poner al servicio de la administración pública haciendo equipo con las más jóvenes.
porque el ímpetu de las mujeres jóvenes tiene que estar también dentro de ella. Y yo ahí agregaría otra cosa, que normalmente no se toma en cuenta, los techos de cristal para las mujeres indígenas. Me parece que es importantísimo que se hable de todo esto mismo, pero en un grado superlativo, a las mujeres que pertenecen a una etnia y que son verdaderamente devaluadas todo el tiempo, no se les toma en cuenta, piensan que no pueden tener una, pues no sé, como una aportación, y ahí hay otra cosa que se pierde, y yo quisiera no perder la oportunidad de decir que en ellas esto se convierte aún en una camisa de fuerza, ya no hablo ni siquiera de que se pueda mover en una caja de cristal, y ahí se pierde verdaderamente una valiosísima oportunidad de conocer de primera voz, ¿qué puedo decir? De primera mano lo que está sucediendo en las mujeres que son de origen indígena, que todos los días son violentadas estructuralmente, directamente y culturalmente, Mariana. Sí, creo que es también algo muy, muy valioso, ¿no? El como comenzar a matizar y hacer como todas estas interseccionalidades, que Exacto. es totalmente cierto que, por ejemplo, a mí como mujer, que tiene una licenciatura, que creció siempre en la ciudad, no me van a atravesar ciertas violencias o ciertas dinámicas que a una mujer que creció en el campo, que tal vez sí cuente con estudios universitarios, pero que siempre se les va, bueno, no siempre, pero hay una tendencia a que se les demerite o no se les escuche, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante hacer pues todos estos matices, y muchísimas gracias, Dolores, por hacerlos. Y bueno, ahora pasando a los techos de cristal, también ya nos mencionaba anteriormente que pues sí considera que existen, ¿no? Y también algunas formas en las que se materializan, pero no sé si quisiera profundizar un poco más en estas pues sí, expresiones de los techos de cristal en la administración pública de Jalisco, y también pues en más condicionantes que lleven a que esto exista. Ajá. No, yo creo que básicamente es lo que yo hablaba de las dobles o triples jornadas de las mujeres, ¿no? Pues no, yo creo que no quiero agregar nada más, sino acentuar esto de las dobles y triples jornadas y la falta de claridades sobre políticas del cuidado, porque vemos la situación que está prevaleciendo con niñas, niños jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, adolescentes, que están en un total desamparo porque los hemos estado dejando solos. Entonces, insistiría pues en que otro techo de cristal es justamente la falta de políticas públicas de cuidados, porque no solamente son los niños o los hijos o los nietos, porque luego ya son los nietos, y también son los papás y las mamás, ¿no? Porque normalmente las mujeres somos quienes nos hacemos cargo de los cuidados de las y los familiares. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, yo también considero que se tiene que hacer algo para impulsar pues políticas de cuidados, ¿no? O sea, para todas las personas que lo necesiten. Entonces, muchas gracias también por mencionarlo por acá. Y bueno, pues ya para cerrar, tengo otras dos preguntas. Bueno, esta exigencia por un mayor número de mujeres en la toma de decisiones y también por la creación de más puestos especializados en género, ¿representa realmente un camino hacia el logro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género? ¿Y por qué sí o por qué no? Sí representa un camino, pero en ese camino, como en todos los caminos, nos vamos a encontrar baches, obstáculos, que tenemos que ir quitándolos. Es como esta parte de decir, bueno, por supuesto que el camino tiene que ser que haya más mujeres dentro de la administración pública. Sin embargo, hay que quitarnos una piedra, por ejemplo, enorme,
de aclarar públicamente de que dentro de la formación de cultura política se hable de que no se nos descalifique por default. Es decir, nosotras, a ver, pero ¿cuáles son tus estudios? ¿Cuál es tu experiencia? Cuando lo que yo decía hace un rato, a los hombres se da, ay, no, es que ellos ya, sí, son candidatos, pues ellos sí saben. Entonces, esa es una enorme piedra que hay que quitar del camino. Hay que pensar también en que las mujeres tengamos la posibilidad de tener equipos de mujeres y hombres que estén bien capacitados, informados de la situación que prevalece dentro de las administraciones públicas. Mira, yo vuelvo al tema de los policías, por ejemplo, porque hace unos días salió una nota que no sé si ya no le di seguimiento o no vi que saliera otra nota, pero eso es viejísimo. Yo en el 2007 fui directora del Instituto de las Mujeres de Zapopan y ya vi ese problema. El que los hombres policías acosan a las mujeres policías y en mi tiempo, y ahora sigue, imagínate, el 2017 para el 2022 sale una nota donde se está hablando de que los hombres policías, por ejemplo, lo que hacen es, oye, pues, ¿te acuestas conmigo o te voy a arrestar? Y normalmente lo hacen ¿con quiénes? Con las mujeres que son madres solteras, jefas de familia. ¿Y qué haces si tienes 24 o 48 horas de arresto? ¿Qué haces con tu familia? Entonces, creo que ahí insistiría yo, ese es un bache enorme en el que estamos instalados, es como cuando te caes al bache y se te poncha la llanta, porque ¿cómo ha de ser posible que pues las mujeres, aunque yo veía una propuesta, y perdón, yo nunca estuve de acuerdo con esa propuesta, aunque pareciera que es una propuesta que ayuda a las mujeres, que se dio en el ayuntamiento pasado, donde iba a haber guarderías de 24 horas. A mí no me parece que sea una política del cuidado. Es decir, para que las mujeres trabajen las 24 horas, pueden tener sus hijos, entonces, ¿cuándo ejercen también su maternidad? Entonces, creo que ese tipo de cosas se tienen que discutir, ponernos de acuerdo, preguntarles a las mujeres. Yo me di a la tarea de preguntar a mujeres policías, oye, tú que eres mujer policía de Guadalajara, ¿a ti te gustaría que haya...? Y decía, ay, no, yo no puedo dejarlo 24 horas en un lugar donde no sé qué, o sea, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Y recuerdo que la regidora que presentó esa propuesta decía, es que eso dio un gran resultado en París, donde gracias a las guarderías de 24 horas hay más CEO mujeres en las empresas. Sí, nada más que aquí estamos hablando de un oficio de policía, no de ser CEO en una empresa, porque sí te puedes imaginar la disparidad de un centro de atención infantil, ¿no?, de París a un centro de atención infantil en Guadalajara. Tendríamos que valorar muchas cosas. Entonces, por supuesto que es importante que más mujeres entren a todos los espacios públicos de la administración pública, pero siempre y cuando tengamos en cuenta la situación que nos atraviesan a las mujeres, las violencias que nos atraviesan y como lo decíamos hace rato, el que tú lo comentabas justamente, esta parte de la interseccionalidad. Hay cosas que no podemos entender. Tendríamos que hablar también de las mujeres que están en la administración pública, desde las personas, de las mujeres que hacen el aseo en la administración pública. O sea, ojo con eso, porque también son parte fundamental. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo hacen para mantener a sus familias? Hay muchísimas cosas de las que tendríamos que estar hablando para que ese camino, pues realmente sea un camino de éxito, Mariana. Sí, de hecho creo que pues ya adelantó un poco la última pregunta, que es justo como, ¿cuáles considera usted que son como algunas acciones afirmativas que faltan para controlar pues estas desigualdades de género, ¿no? Y bueno, pues
justo como no porque una política pública haya funcionado en un país significa que va a funcionar en otro, ¿no? También es cosa de entender los contextos, también para quién está destinada esa política pública. Entonces, este análisis que usted menciona me parece también pues muy, muy bueno, de verdad. No sé si quisiera como agregar alguna otra pues acción afirmativa que usted considere que puede hacer falta o con estas que mencionó anteriormente. No, yo creo que con las que acabo de mencionar tenemos para rato, para construir juntas, para que realmente se hiciera un frente importante de las mujeres, independientemente de el partido político en el que accedas. Mira, yo quiero mencionar algo, creo que ahí tendría que haber una unión muy fuerte de mujeres y me refiero específicamente al caso de Guadalajara. En Guadalajara hay mujeres del Movimiento Ciudadano, del PRI, de Morena. Sin embargo, a veces pienso que no, o sea, no sé si hombres y mujeres no ven, pero las mujeres no ven a las mujeres indígenas en sus trajes tradicionales haciendo piruetas en la calle, monolingües, pobres, con un bebé cargando en la espalda. Entonces digo, mientras que las mujeres no logremos pactar independientemente de el partido que representemos, va a ser muy complicado que las políticas públicas desde la administración pública puedan estar ayudando a otras mujeres, Mariana. A mí me causa verdaderamente agobio, tristeza, no sé por qué son invisibles estas mujeres. No sé si la parte es, pues es que no son de aquí. O sea, son seres humanos y no vienen por gusto. Mi trabajo final de posgrado fue justamente de las personas indígenas que viven en zona metropolitana y ahí te puedes dar cuenta que pues obviamente extrañan su lugar de origen, sus animalitos, sus vacas, el perro que dejaron, qué sé yo, ¿no? Porque me lo platicaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? No, o sea, aquí una cuestión sería ejercer la sororidad primero entre las mujeres que ya tienen un puesto de decisión y de poder, pero no una sororidad romántica de te amo tanto, fíjate, no. A lo mejor nunca te voy a querer en toda mi vida y nunca voy a estar de acuerdo contigo en algunas cosas, pero en esta agenda sí estoy de acuerdo y pongo el ejemplo de las mujeres indígenas. ¿Cuál es una política pública desde el Ayuntamiento de Guadalajara? No hay. Es más, de ningún ayuntamiento de la zona metropolitana para las mujeres indígenas que vienen acá. Para toda la población indígena, pero en este caso dices, a ver, si eres mujer, sabes las violencias que nos atraviesan, además dices que eres feminista, entonces eres feminista, no es que digas, porque pues yo las conozco. Digo, Mariana Fernández de Morena estuvo como presidenta del Instituto de las Mujeres. Sofía García era presidenta de la Comisión de Igualdad. En el Movimiento Ciudadano hay quienes se autonombran feministas. ¿Por qué no hacer un frente, ir con el presidente municipal y decir, oigan, aquí hay un problema y proponemos esta política pública? Entonces, creo que ahí hay medidas que hay que tomar y decir, a lo mejor incluso es una cuestión de que no puedo verte porque me caes mal, pero necesitamos pactar, necesitamos debatir y luego pactar para ayudar a otras mujeres. Entonces, pues yo con eso le dejaría en esa pregunta. No, pues muchísimas gracias, Dolores, en serio, pues esta entrevista, este espacio, pues me da a mí muchas pistas para seguir pues con esta investigación y bueno, pues obviamente a las compañeras que después van a ver esta grabación, también sé que así será. Entonces, muchísimas gracias por no, al contrario, con nosotras pues su conocimiento, por compartir con nosotras su tiempo y bueno, pues también ya que esté el reporte se lo haremos llegar por correo sí, para por favor. sí, para que usted lo pueda leer, para que pueda ver las demás entrevistas de otras compañeras feministas, expertas en el tema y bueno, pues todo el análisis que estamos llevando a cabo, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y yo quisiera cerrar finalmente nada más diciendo que mientras que esto no se logre, no podemos decir que vivimos en una cultura de paz.
Siempre el patriarcado y la mística de la masculinidad serán nuestros grandes obstáculos para vivir plenamente nuestros derechos, para vivir en esa cultura de paz que tanto necesitamos. Muchas gracias a ti, Mariana. Saludos a quienes verán esta entrevista y pues yo esperaré también retroalimentación de lo que he dicho. Muchas gracias. Este fue un podcast de Transversal Think Tank, financiado por el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, y participaron Mariana Peregrina Espinosa de los Monteros en coordinación del proyecto e investigación, Francisco Caleb Pimienta González en investigación y visualización de datos, Mariana Peregrina Espinosa de los Monteros y Francisco Caleb Pimienta González como encargados de las preguntas de la entrevista, María Regina Bonilla Prieto y Salma Alal Vázquez en investigación, Montserrat Enríquez Mendoza y Ariadna Leñero Gómez en diseño y comunicación, y Claudia Angélica Ramírez Ramos en diseño web. Muchas gracias por escuchar. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @transversal_t, en Instagram como Transversal Think Tank o en nuestro Facebook como Transversal.